Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 20 de junio, jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves leemos en la primera lectura el libro del Eclesiástico, o llamado también del Siráside, capítulo 48, versículos 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Ya el día de ayer, al leer ese inicio del segundo libro de los Reyes, estábamos en el capítulo 2, veíamos el final de la vida terrenal de Elías, cómo se nos contaba cómo había sido arrebatado hacia el cielo. Y ya meditábamos sobre la importancia del profeta Elías, su gran importancia para la historia de la salvación. Y ya decíamos ayer también cómo Israel esperaba el regreso de Elías y cómo nuestro Señor Jesucristo explicó que esa profecía se había cumplido con Juan el Bautista. Por tanto, todas estas palabras que acabamos de leer en el libro del Eclesiástico sobre Elías, sobre ese gran profeta, tenemos que tener claro que son mucho mayores en Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha dicho sobre Juan el Bautista que no ha habido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Esto nos da, lógicamente, ese debido marco en el cual podemos leer la lectura que acabamos de hacer del libro del Eclesiástico y comprenderla en su mayor profundidad. ¿Qué es lo que está haciendo el libro del Eclesiástico? Resumir la vida del profeta Elías. ¿Cómo lo describe en primer lugar? Como un profeta de fuego. ¿Qué significa ser un profeta de fuego? Un profeta que hace arder. ¿Arder qué cosa? El corazón, en primer lugar. Cuando hablamos de un fuego, hablamos de un fuego espiritual.
No pensar que estamos hablando del profeta Elías como profeta de fuego porque hizo descender fuego del cielo. Eso es una pequeña parte, sino por la verdad de su palabra, por el fuego de su palabra que enciende los corazones y que además causa tanto malestar a aquellos que no quieren seguir la palabra del Señor. Por eso inmediatamente dice, su palabra quemaba como una llama. Es importante esto, ¿por qué? Porque esta misma imagen la va a aplicar también nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, he venido a traer fuego a la tierra y ansío, anhelo que ya llegue, que arda. ¿Qué quiere el Señor? ¿Destruir la tierra con fuego? No, con su palabra de fuego llenar la tierra. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre. Ya vimos en el primer libro de los Reyes cómo efectivamente vino ese tiempo de 3 años en que no llovió y con celo los diezmó. Con celo los diezmó. No simplemente los diezmó, es decir, los hizo sufrir porque sí, no, con celo, con el celo de aquel que quiere el bienestar para el otro. Lo comparamos con un padre que le da un castigo a su hijo, le quita, por ejemplo, un juguete, y ese niño puede sufrir porque ha perdido el juguete, pero ese padre lo está haciendo por mal, porque es malo, porque quiere el mal para su hijo. No, lo está haciendo justamente ¿por qué? Porque quiere el bien para su hijo. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, hizo que no lloviera, que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Y entonces la alabanza hacia Elías como profeta, qué glorioso eres por tus prodigios, que no son a título personal, sino que son de parte del Señor. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Es decir, no hay ninguno que pueda compararse. Y por eso, de nuevo, esa figura de Juan el Bautista va a ser tan grande, tan importante como el precursor de nuestro Señor. Resucitó del sepulcro a un muerto. Uno podría llegar a pensar, bueno, pero si se había producido la resurrección de muertos en el Antiguo Testamento, ¿por qué nos llama entonces tanto la atención de la resurrección de Cristo? No son comparables. Cristo también resucitó muertos, pero la gran diferencia entre cualquier resurrección que podamos ver de cualquier persona que haya muerto y haya recobrado la vida, es que han recobrado la vida para la muerte. Es decir, han recuperado la vida para vivir unos años más, pero de nuevo tendrán que morir y de nuevo han muerto. La resurrección de Cristo es distinta y por eso es el motivo de nuestra fe y de nuestra esperanza, porque Cristo ha resucitado una vez para siempre, es decir, no ha vuelto a morir. Ha resucitado no en la misma condición mortal, sino en la condición gloriosa, es decir, de aquel cuerpo que ya no padece, ya no enferma, ya no muere más. Lo arrancaste de la muerte no por tu poder, sino por la palabra del Altísimo. Llevaste a ruina a los reyes y a la muerte a príncipes en su lecho. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor. Escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí sobre Israel, esas palabras de castigo. Ungiste a reyes grandes, vengadores, nombraste a tu sucesor, que es el profeta Eliseo, y fuiste arrebatado al cielo. Escrito está de ti. Y entonces viene el recuerdo de esa profecía, que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado. ¿Por qué esta expresión, cargado de amenazas? Bueno, es el modo propio de hablar de la época, donde lo que se quiere decir es esas amenazas hacia aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Podríamos utilizar otro término hoy en día.
Sí, pero no tenemos por qué cambiar la escritura, sino que tenemos que entenderla y entenderla bien. No es que Dios ni los profetas se dedican a amenazar, sino que se dedican a iluminar las conciencias, a saber que las consecuencias de nuestros actos malos van a ser duras. Y entonces se nos advierte, y podríamos entonces utilizar esa terminología, advertencia, pero es lo mismo que se está diciendo al decir amenazas. Vas a hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Qué frase tan grande, tan tremenda. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se vuelve el corazón de los padres hacia los hijos? Lógicamente cuando los padres se preocupan y atienden a sus hijos, pero la implicación más profunda de esto es decir, que los padres miran hacia el verdadero bienestar de los hijos. ¿Y cuál es el verdadero bienestar de los hijos? Construir un camino de santidad, mostrar a los hijos lo importante que es cumplir la palabra de Dios. Cuando tiene un padre verdaderamente dirigido su corazón hacia los hijos, cuando hace esto, cuando procura su santidad y procura que efectivamente en el mundo que le está dejando a sus hijos reine el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Fíjate cómo estamos hoy día tomando la parte del Evangelio de San Mateo que se omitió el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 6 y después continuamos desde el versículo 16. Hoy día estamos leyendo los versículos 7 al 15. Es decir, ayer hemos omitido estos versículos en la lectura. ¿Por qué? Para no hacer extensa la lectura del Evangelio, que siempre trata de ser cada día una lectura más o menos similar, y para poder entonces concentrarnos en esta segunda parte. ¿Cómo ha partido esta parte del Sermón de la Montaña? Nos ha dicho el Señor que nos preocupemos de practicar nuestras obras de piedad o de justicia, ya lo explicábamos ayer, no pendientes de que nos vean los hombres, sino buscando solo la recompensa de Dios. ¿Cuáles son esas obras de piedad de las cuales nos ha hablado nuestro Señor? En primer lugar, la limosna. En segundo lugar, la oración. En segundo lugar, la oración. Y en tercer lugar, el ayuno. Cuando ha hablado de la oración, ha hablado en primer lugar del mismo modo que de las otras dos. Que ha dicho el Señor: no hagas tu limosna pretendiendo que todo el mundo te vea, anunciando tu limosna. No, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Así, la recompensa vendrá solo de parte de Dios.
Cuando hagas oración, no lo anuncies, no andes mostrándote. Busca la intimidad de tu cuarto. Inmediatamente después de decir esto, perdón, inmediatamente después de decir esto, viene la parte que acabamos de leer. Y después continúa con la tercera parte. Cuando hagan ayuno, lo mismo. No busquen mostrarlo al mundo, porque entonces ya habrán recibido su recompensa. Pero entonces, en el apartado de la oración, el Señor continúa. Y continúa hablando con más profundidad de la oración. Y es eso lo que tomamos el día de hoy. Cuando ustedes hagan oración, mil disculpas, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos. Es decir, que la oración no se construye principalmente con nuestra capacidad de decir mucho, de hablar mucho, de llenarnos de mucha palabrería. Quien se acostumbra a llenarse de mucha palabrería, ¿qué ocurre? Ocurre que no deja tiempo al silencio. Quien no deja tiempo al silencio, no deja tiempo para la escucha. Y la oración entonces no va a ser verdadera oración. Va a ser un monólogo. Y la oración no es un monólogo. La oración es diálogo. Diálogo con el Señor. Es una conversación con el Señor. Por tanto, tengo que dejar ese espacio para que el Señor pueda responder. Si yo en un diálogo no dejo espacio para que el otro responda, entonces definitivamente no estoy haciendo ningún diálogo. Lo que estoy haciendo es solamente hablando yo y corro el riesgo de no estar hablando con otro, sino de estar hablando solo conmigo mismo. No se llenen entonces de muchas palabras, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Fíjate la profundidad de lo que nos dice el Señor, porque nos está diciendo, oye, la eficacia de la oración no está dada porque yo hablo y hablo y hablo, porque la eficacia de la oración está dada en la fe de que Dios me escucha, en la convicción de que Dios me escucha. Y entonces si yo tengo la idea de que Dios es medio sordo o de que Dios es medio despistado, bueno, no voy a tener una relación correcta con Dios. No, es que tengo que repetirle y repetirle porque no me escucha. No, Dios te escucha con atención. Y por eso lo que nos está diciendo el Señor es tan hermoso. Nos está diciendo, con una sola palabra ya tienes toda la atención de Dios. Dios está atento y escuchando lo que tú le dices. No los imiten, no imiten a los paganos. El Padre sabe lo que les hace falta. Es decir, que la oración va a nacer en primer lugar en esa condición de hijo. Si yo soy consciente de esa condición de hijo, porque he sido unido al Hijo, al unigénito, al verdadero y único Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces tengo esa condición de hijo y sé que tengo la atención de mi Padre. Por tanto, ustedes oren así. Y enseña el Padre Nuestro. San Mateo incluye el Padre Nuestro en el Sermón de la Montaña para decirnos cómo el Señor efectivamente ha enseñado a orar. Siempre es importante recordar, yo lo digo siempre, cuando tú escuches a una persona que dice, orar es decir las palabras originales que salen de tu corazón, hermano mío, cuando Jesucristo nos ha enseñado a orar, nos ha dado el Padre Nuestro. Quien reza el Padre Nuestro, reza con profundidad, reza la oración más hermosa y más grande que hay, la oración dominical, porque mínimo todo católico tiene que realizarla todos los domingos, porque todos los domingos la rezamos en la Santa Misa. ¿Qué hace el Padre Nuestro? Decirnos cómo debemos acercarnos a Él para glorificarlo, para
para alabarlo, para mostrar que queremos que se cumpla su voluntad. Y en segundo lugar, para pedir por nuestras necesidades, bajo una sola condición: el deseo firme de perdonar a quienes nos hacen mal. Y por eso concluye esta parte del Sermón de la Montaña reafirmando esto. Si ustedes oran, van a tener que orar con la predisposición de tener un corazón misericordioso. Y entonces, si ustedes perdonan, el Padre Celestial los perdona. Pero si ustedes no perdonan a sus hermanos, entonces lógicamente no se va a producir el perdón para ustedes tampoco. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.